que se nos salvó, nos limpió. Amén, nos sacó de ese hoyo cenagoso, sucio, embarrado como estábamos. Así que por eso hay poder en esa sangre maravillosa del Cordero. Amén. Le damos la bienvenida una vez más a todos en la casa del Señor. Y especialmente, ¿verdad? Tenemos visitas hoy día. Tenemos a los suegros de nuestra hermana Ariana, Víctor Andrades y Margarita Carrillo. Y espero que se gocen conjunto con nosotros y puedan disfrutar y verdad que el Señor dé a ustedes las bendiciones por las cuales los ha traído hasta este país y a esta casa. Amén. Así que así como estamos de pie, vamos a presentar hoy día terminamos con Hechos. Hoy terminamos con los últimos capítulos de Hechos. Ya finalmente Pablo llega a Roma. Finalmente, ¿verdad? Después de tanto medio mojado y medio ahí entre más muerto que vivo, pero llegó a cumplir la profecía que se había dado, ¿verdad? Y iba a hablar a muchas naciones y hasta reyes, y ese es el propósito por el cual, ¿verdad? Él no tuvo ni que pagar el pasaje, ¿verdad? Que fue free a Roma. Amén. Y así estamos con los hermanos que van al discipulado para que pasen. Y vamos a presentar a la expositora de esta noche, a nuestra hermana Sandy Ponce. Tenemos el mismo apellido. Amén. Amén. Vaya a la pastora, ore por mí. Ustedes también, hermano. Amén. Amén. Bendito Rey, Señor, Dios de gloria, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por este maravilloso día, Señor, por tus infinitas misericordias. Esa misericordia, Señor, que se extiende cada mañana, Padre, Señor, en la cual, Señor, nos acoge, en la cual, Señor, podemos recibir infinitos coros, Señor, por tu gloria. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu sierva, a Padre Santo Jehová, a la cual tú has dado, Señor, has escogido, Padre Santo, Señor, para que tu palabra, Señor, brote a través de sus labios, Señor, con fluidez, Señor, Padre Santo Jehová, con entendimiento, oh Dios, Señor, y que esa palabra, Señor, nos llene, Señor, nos abra nuestros ojos a entendimiento, oh Dios de gloria, y a través de ella, Señor, afirmemos, Señor, nuestros pasos, afirmemos nuestras raíces en tu palabra, Señor, porque hemos creído en ese Dios verdadero, en ese Dios vivo, Padre Santo, en el cual, Señor, no tan solo Pablo, sino que también nosotros predicamos. En el nombre de Cristo Jesús, la bendecimos, oh Padre Santo, sabiendo que usted ya la ha bendecido de antemano. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén. Sí, hermano. Amén. Estoy contenta. No sé si notan que estamos llenando micrófono. Aleluya. Como dijo la pastora, hoy llegamos por fin a Roma. Pablito ya, el tren ya por fin, dice Pablo, voy. Pero a todo esto Pablo nos imagina todo lo que viene, lo que va a suceder. Vamos entonces a Hechos 27. Vamos a orar por esta palabra, ¿verdad? Sabemos que se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pablo llega a Roma, como les dije. Quiero darles una reseña histórica de Roma. ¿Me puedes poner, por favor? Vamos a pedirle a nuestra hermana Valeria que nos ponga.
de una de las civilizaciones antiguas más importantes, influyó en la sociedad, en la cultura, la guía, la literatura, la música, el arte, la arquitectura, la filosofía, la gastronomía, la religión, el derecho y la moral de los siglos sucesivos. Ahí tienen un poquito sobre Roma. Entonces, quiero que ustedes, así como Pablo, también se sumerjan conmigo y con Pablo a este viaje. Vamos a descubrir tantas cosas, porque es sorprendente cómo Lucas da tantos detalles de este como naufragio, que más adelante lo vamos a ver, de este suceso, de este viaje a Roma. Y vemos que Agripa dijo a Festo: este hombre puede ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Entonces, al César va. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por esta palabra, Señor, la cual tú la envías, Señor, con un propósito, Padre amado, la cual, Señor, hace el efecto, a la cual, Señor, la envía, Padre amado. Que esta palabra, Señor, penetre, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, y seamos hacedores de ella, mi Rey, y que pongamos en práctica, Señor, lo aprendido, y que a través, Señor, de circunstancias, Padre amado, nos encontramos quizás muchas veces nosotros en mismas situaciones, Padre amado, pero nuestra mentalidad es distinta. Que esta palabra sea de edificación, Señor, como lo fue para mi vida, para los demás hermanos, Señor, y que también puedan aprender, Señor, como yo he aprendido. Amén. Entonces les decía que Pablo es enviado a Roma. Entonces ya Pablo empieza su embarcación en el primer 27:1. Pablo empieza su embarcación para navegar a Italia. Entregaron a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio. Pues no hay mucho que se pueda decir de este Julio, solo dice que era de una compañía llamada Augusta. Entonces, me imagino que, claro, debe haber sido alguien importante, ¿va? Porque no era cualquiera que iban a mandar, ¿verdad? Con tanto, ¿cómo le diría? Con tanta responsabilidad para llevar muchos presos e incluso a Pablo. Recordemos que Pablo, ¿verdad? Como dijo la pastora, siempre deseaba de segundo viaje ir a Roma. Pues aquí va Pablo, rumbo a Roma y con boleto gratis. Entonces se embarca a una nave, a la Mitena, que es un lugar, es un puerto ubicado en la costa romana que hoy conocemos como la Turquía. Y llega a Sidón, y Julio, tratándolo humanamente, vemos que no hay mucho que decir de Julio, pero Julio tenía ese corazón, ¿verdad? Era amable, quizás ya había escuchado hablar de Pablo, quizás como dijo, Pablo este hombre es inocente, no ha hecho nada, quizás pues le tomó cariño, o quizás Pablo ya se lo había ganado también, ¿verdad? No sabemos, pero sí. Entonces empieza a zarpar. Pero vemos, como dice, nótense allí en el capítulo 2, que Pablo va acompañado de Lucas, porque Lucas incluye, dice, y embarcándonos, dice, significa que él iba allí, ¿verdad? Y también iba a estar con Macedonio, ¿verdad? Que en el 19-29 lo vimos en una revuelta ahí en Éfeso. Entonces llegan a Sidón, como les dije, que fuese y fue a los amigos. Vemos que Pablo a lo largo de todo su viaje, ¿verdad? Iba creando iglesias y allí habían hermanos también en Sidón. Entonces llegó para ser atendido. ¿Atendido qué podría significar? Quizás atendido médicamente. No podemos saber, ¿verdad? Recuerden que ha estado preso tanto tiempo. O quizás atendido para darle ánimos. ¿Ustedes qué ánimos le darían a una persona en esa situación?
que va a emprender un viaje, que no sabe. Entonces quizás Pablo necesita esos ánimos, ¿verdad? Como los hermanos estamos para animarnos los unos a los otros. No para echarnos tierra o para decir a los hermanos, sino para animarnos. Entonces, desde ahí navegaron a Sotavento de Chipre, donde los vientos eran contrarios. Entonces, Sotavento se emplea en concepto marítimo. Es el lado opuesto donde el viento sopla. Entonces, el viento no les ayudaba para nada. Eran vientos contrarios. Quiero que me pongas el mapa, por favor. Gracias. Entonces, empezaron a navegar. ¿El mapa? No. Hay un mapa ahí. Bueno, continuamos. Entonces, atravesaron el mar frente a Cilicia y Panfilia y arribaron a Mira, ciudad de Licia. Bueno, que Mira era la capital de Licia. Entonces, hallándose allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, pues embarcamos en ella. Estas naves alejandrinas eran las que transportaban el trigo desde Egipto hacia toda la costa ellos eran los que llevaban toda esa carga. Entonces imagínense, iban en un barco de carga. Entonces navegaron, tuvieron tanto tiempo para llegar, dice, a Nido. ¿No encontraron un mapa? Entonces, muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Creta era una isla que estaba en medio del mar Mediterráneo. Y costeando con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Buenos Puertos era un lugar, parte de una isla también, que así se llamaba. Buenos Puertos de la Sea. Entonces pasaron mucho tiempo, ya la nave ya era peligrosa, la navegación, porque dice Pablo que habían pasado ya por el ayuno, ¿verdad? El ayuno, y ese ayuno se refiere al ayuno de la expiación, al Yom Kippur, ¿verdad? Por esos tiempos. Entonces vemos que al terminar ese tiempo ya más o menos era entre septiembre, porque justamente Esta fecha. claro, justamente el lunes lo celebran aquí. Entonces, pero recuerden que los tiempos eran otros, ¿verdad? Ya el calendario de ellos era distinto, pero era como en este tiempo allá para nosotros. Entonces, Pablo dice, vemos que la navegación va a ser peligrosa. Le dijo a todos ellos, iba a haber mucha pérdida, y no solo de la carga, sino de vida de las personas, pero el centurión daba más crédito, dice, al piloto. ¿Y por qué le daba más crédito al piloto? Porque, claro, haber dicho, el piloto es experto en navegación. ¿Y Pablo qué va a saber? Sabía, ¿verdad? Que Pablo llevaba como 3 naufragios. Ese Pablo era completo, ese Pablo ya había pasado de todo. El miedo ya había. Entonces, claro, es más fácil hacerle más caso. Pues dijo, pues aquí vamos a perder. Entonces le doy más caso a él, porque aquí perdemos los dos, uno por la carga y él por su responsabilidad de los presos y de Pablo, ¿verdad? Que era parte de lo que él llevaba. Entonces, oigan, es que ese puerto donde ellos estaban, dicen que era para invernar. Entonces, acordaron, pues nos vamos a quedar aquí,
¿por qué? Por si no pudiesen arribaron, pero allí no era bueno tampoco para hibernar. Entonces arribaron a Fenice. Arribaron. Ajá, ahí está, mire. Ahí es la isla de Creta en medio. Gracias, Brian. Ya salieron de ahí, de Cesarea, de ahí empezaron, de ahí pasaron por Chipre. Pero ¿por qué dieron la vuelta? Que como les decía, los vientos eran contrarios, entonces andaban buscando el lugar que según ellos era correcto, ¿no? Entonces llegaron, ya les dije, a Mira, por ahí estaba Cilicia, también estaban ahí en la isla de Creta, que queda ahí en medio. Ahí está Buenos Puertos, Lasea, Fenice, todo eso pasaron. Están dando vueltas. Entonces van así, ¿ves? En curva. Y ya va por ahí. Entonces, el puerto de Creta que estaba allí, y invernaron allí, ahí estuvieron. Estuvieron ahí, y ahora viene lo bueno, hermano. La tempestad en el mar. Oigan bien. Dice que había una tempestad, una brisa del sur, pareciendo que ya tenía, que decía, ellos según ellos dicen, no, bueno, aquí estamos seguros ya. Pero no era así. Ellos estaban confiados. Entonces, llevaron anclas e iban costeando. Anclas, pues, todos saben lo que es una ancla de barco, ¿verdad? Pues se tiran para poder que se detengan, digamos así. Entonces vemos que aquí Luquita no está no solo de Pablo, sino de aeronáutica civil, que el pastor me gustaba que estuviera ahí porque está de la marina. Entonces, pero no mucho después, dio contra la nave. Oiga bien, usted póngase, le voy a poner en medio del mar, con una nave, con un viento. ¿Me puede poner la tormenta que salió por allí? Por favor. Con un viento horrible que soplaba de todos lados, que soplaba del sureste, y se llamaba Euroclidón, un viento huracanado. Oiga bien, Euroclidón es un viento repentino, un viento huracanado con tempestad, una tormenta épica de gran tamaño, poder y destrucción. Imagínense el tamaño de esta tormenta que se enfrentaría de aquí para allá. Creo que nosotros, ¿verdad? Yo he pasado situación en mi país, lo más que he pasado fue el huracán Mitch. Y yo recuerdo que, imagínense yo que no estaba en medio del mar, pero estaba cerca de un rillito insignificante que en el verano se seca. Entonces, imagínense a Pablo ustedes en medio de la mar y con un viento y que los huracanes, vientos horribles que botan casas, que arrastran con todo lo que hay por delante. Pues eso estaban pasando ellos. Y dice que arrebataba la nave y no pudieron poner proa. Ahí dice proa. No se pudieron, proa era la parte delantera. La parte delantera del barco. Y dice que nos abandonamos ahí y estamos llevando. Oye, bien, pues dijeron, aquí no podemos dominar el barco. ¿Por qué? Porque lo llevaba donde el viento quería. Andaban así donde ellos querían, pues lo dejamos a ver dónde paramos. Y dice que habiendo corrido Sotavento, que ya les expliqué que era Sotavento, era el lado opuesto de donde soplaba el viento, llegaron a una pequeña isla. ¿Me pueden poner el mapa, por favor? Una pequeña isla llamada Claude, que estaba por ahí también cerquita. Estaba por ahí, ahí no sale, pero sí estaba por ahí. Y con dificultad podemos recoger el esquife. Esquife es un barco pequeño, un bote, como lo llamamos. Eso es un esquife. Entonces, recogieron ese barco y subieron a bordo y usaron de refuerzo para seguir la nave.
teniendo temor de dar en la sirte. Sirte es un banco de arena. Oiga bien, dice, encima que vayamos así, ¿no? Darle, por ahí damos en un banco de arena, pues ahí nos quedamos, ¿no? Se quedan allí, imagínense, atascados. Dice que arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo, los agarró una gran furiosa tempestad. Y el día siguiente dicen, no, pues vamos a empezar a aligerar la carga. Vienen y sacaron un poco de lo que llevaban para que no les hiciera más pesado lo que llevaban en el barco. Y empezaron a tirar un poco de lo que llevaban. Y el tercer día, entonces dice que pasaron 3 días. Fíjense, aquí el número 3 se repite muchas veces. Sabemos que el 3 significa revelación. Arrojaron los aparejos de la nave. Con sus manos entonces vinieron, cuando la siguieron y arrojaron los aparejos de la nave que iba. Para también a ver si todavía el barco se les hacía menos pesado, sí. Y dice que una vez que estaban a bordo, usaron refuerzos. Ya lo había dicho. Para seguir y teniendo temor de dar en la sirte. ¿Cómo le dije? Oh, perdón, ya, a ver. Voy para atrás, me voy para adelante porque y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días y acostados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvación. En el trayecto que está de Creta, todo para llegar acá. Allí hubo un lapso de 14 días que ellos estuvieron a la deriva, perdidos ahí en medio de la mar, que no había luz. Imagínense ustedes perdidos en medio de un mar que usted no vea el sol, no vea la claridad, no sepa dónde está, que no sepa. Si nosotros con un día que no haya luz, nos estamos muriendo. Nos estamos diciendo, ay, que no haya luz. No puedo pegarle el teléfono. Una hora. Entonces, así les pasó a ellos. Oye bien, ¿saben que esto me recuerda? ¿Se acuerdan cuando en Mateo 27, del 8 al 22, recuerdan que estaban los discípulos en medio de la mar con Jesús y Jesús se durmió por un rato y de repente dije que hubo un viento huracanado también. Y ellos tuvieron mucho miedo. Despierta que perecemos. Mucho miedo y le dijeron, sí, despierta que perecemos. Y entonces ellos, Jesús, pues calmó los vientos, dice. Estaban con el que todos le obedecen, con el dueño y señor, ¿verdad? Amén. Entonces aquí, oigan bien que Pablo también tuvo miedo porque dice, habíamos perdido toda esperanza, dice Lucas. Significa que tuvieron miedo, pero es ser humano. También en ciertas circunstancias nosotros tenemos miedo. Ciertos procesos, el miedo nos invade. Entonces Pablo dice que había pasado tanto tiempo, imagínense, en esos 14 días dice que no habían probado comida, no habían probado bocado, no habían. Entonces Pablo les dio ánimo y les dijo que comieran porque ya había pasado por muchas dificultades. Entonces habían pasado solo por ahí, dice Pablito, solo para ver pérdida. Pero solo tener buen ánimo. Oiga, bien, usted le daría ánimo a un hermano en medio de esas dificultades, porque no solo los demás presos, los Pablo estaban pasando por la misma circunstancia también. Pablo estaba pasando por esa misma circunstancia. Pero les dijo Pablo, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, y no solamente la nave, o sea, tranquilos, nadie se va a morir, no les va a pasar nada. Pero quizá había un incrédulo, ¿verdad? Que no creía. A ver, ¿qué se cree para decir eso? Pero más
Pablo y les dice en el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, y aquí es tiempo. Amén. Amén. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces le digo, por tanto, varones, no se aflijan, tengan buen ánimo, levanten ese ánimo porque nadie va a perecer. Porque yo confío en el Dios, que así sea como me ha dicho. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, estamos pasando por circunstancias, por pruebas y Dios nos dice, no temas, cobrar ánimo y confiar que yo soy tu Dios? Pero hacemos caso sumiso a ellos. Si nos ahogamos en un vaso de agua, no íbamos a una tormenta como esta. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Oigan, ya había pasado la 14ª noche, o sea, era el día número 14 ya que había pasado, a través del mar Adriático. Ya bien, el mar Adriático, que estaba ahí. Todo eso que ve para ahí era el mar Adriático, todo eso que está ahí de azul. Entonces, dice que a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Tenían una ligera sospecha que ya por fin vamos a ver, vamos a salir de esto, por fin vamos a ver, a tocar tierra para poder llegar a un lugar tan siquiera. Y dice que echando la sonda hallaron 20 brazadas. Ellos no veían brazadas, era como de aquí a aquí, una brazada, esto era una brazada para ellos. Entonces, siguieron un poquito, vamos, iban otro poquito, dice. Entonces, y temiendo, dice, a dar, o sea, con dificultades. Por si quieres saber esa palabra escollo, significa dificultad. Echaron 4 anclas. Tiraron 1, 2, 3, 4. Por la popa y ansiaban que fuese de día. Imagínense, ellos deseaban que fuese de día, anhelaban que fuese de día. Entonces, ya vi que los marineros dice que procuraron huir de la nave. Entonces dice que echando el equife, o sea, el bote pequeño, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa, de la parte delantera, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Aquí hay algo que me gusta porque la vida de ellos dependía de que tenían que estar dentro de la nave. O sea, la nave era la salvación, ese barco era la salvación y Jesucristo que es el barco, es nuestro barco de salvación también. Entonces, imagínense, quizás ellos querían huir, pero imagínense de haber dicho ellos, si estos huyen, pues nosotros vamos a ser los muertos, porque ellos tenían que dar un informe allá para donde iban, ¿verdad? De todos sus presos que llevaban. Pero había una condición. Esa era la condición para poder salvar, estar dentro de la barca. Si estaban afuera, perecerían. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron perderse. Bueno, aquí que se vaya el bote también, ya por último, pues, porque estos no se pueden ir. Pero cuando comenzó a amanecer, Pablo comenzó a decirles que comieran. Era el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Oigan, que tenían tanto tiempo sin comer, tanto tiempo en ayuno. Quizás en ayuno, no pienso yo quizás Pablo sí va en ayuno, ¿va? Porque me imagino que un hijo de Dios ayuna, ¿verdad? Pero ellos, me imagino, por miedo, por temor, imagínense en una tempestad de eso, va, y en locura, por 14 días sin ver la luz, ¿cómo van a ver dónde está la comida? Ni nada, me imagino que estaban ahí sentaditos, esperando dónde llegar, esperando que se hiciera de día.
Entonces, Pablo le dijo, come por vuestra salud, pues ni un cabello de su cabeza será tocado. Nadie perecerá. Le vuelve Pablo a reafirmar que no tengan miedo, que nada les va a pasar. Nada les puede pasar. Entonces, habiendo dicho esto, dice que Pablo partió el pan y comieron. Y le dio gracias a Dios en la presencia de todos. ¿No le recuerda esto a paralelo con Jesucristo, verdad? Que antes de ser entregado, Jesús partió el pan y dio gracias a Dios, dice ahí en Mateo 26. Ahí podemos encontrar. Entonces, igual lo hizo Pablo. Entonces, ya ha comido, ¿verdad? Que cuando uno come tiene mejor ánimo. Ajá, así es. Piensa mejor. Ya dice que con hambre uno no piensa, No. después le da pereza a uno también, ya no quiere hacer nada. Pero Comió mucho, le ya dije. ellos tenían mejor ánimo. Y dice que todas las personas que iban a bordo de ese barco eran 276. Eran bastante, oigan bien, pero todos estaban a salvo ya. Todos ya iban ahí completitos, porque Dios ya había hablado y lo que Dios habla y lo cumple. Amén. Entonces ya con una sonrisa quizás como esta que tengo, aligeraron la nave y echaron ya por último todo lo que está aquí que se vaya. De todas maneras, dijo el dueño del barco, ¿verdad? Ya perdí parte de la carga que tenía que llevar, ya un poquito, pues, ¿para qué? Entonces acordaron también tirar el trigo a la mar. De ahí viene el naufragio, ¿verdad? Un naufragio. Entonces, dice que llegaron a un lugar y no reconocían la tierra, no reconocían dónde estaban. Pero él dice que miraban como una ensenada, como una playa, era lo único que sabían. Entonces dijeron, vamos a abortar aquí. Vamos a abortar aquí. Entonces, si pudiesen acortar para ahí, si pudiesen con la nave, ¿no? Entonces vinieron, cortaron las anclas, El timón. las anclas las dejaron en la mar, las tiraron, largando también amarraron del timón, izaba el viento, dice. Óigame, y la vela de proa enfilaron hacia la playa. Pero dando lugar, dice, los aguas hicieron encallar la nave. Ahí se quedó la nave. Y la proa, parte delantera, hincado, quedó inmóvil. Y la popa, que es la parte trasera, se abría con violencia en el mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Oigan bien, dijeron, pues matémoslos, total. Pero, porque ellos decían, estos al salir seguro se van a buscar. Porque ¿qué harían ustedes después de pasar una frase, después que tenga libertad, verdad? Que sabiendo que va preso. Y saliendo, imagínense para dónde iba, para Roma, que los ponían en el Coliseo como carnadas y otros esclavos. Eso era lo que les esperaba a esos presos. Porque eso hacían con ellos. Allí a dar show en el Coliseo, para eso los utilizaban. Entonces, acordaron matar, pero el centurión, oye, el centurión, porque si mataban a los presos, pues obvio tenían que matar a Pablo, ¿no? Pues era parte también de ellos, parte de los presos. Pero el centurión Julio, él cuidaba a Pablo. Le tenía aprecio, le tenía cariño. Creo que también ya sabía, pues este es un hombre de Dios, este hombre dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, salieron a la tierra. Y los demás dice que salieron en tablas. En tablas, en cosas de la nave. Y aconteció que se salvaron. Todos se salvaron y salieron a la tierra. Entonces ya
va a la isla de Malta, está por allá. Ya están ahí en la isla de Malta. Y vean que ahí en esa isla suceden, van a ver los casos que suceden. Van a ver las cosas que suceden en esa isla. Sucedieron muchas cosas cuando Pablo llegó allí. Dice que es ahí los naturales, oye, la gente de la comunidad, dice que fueron amables con Pablo. No lo despreciaron, le extendieron la mano cuando necesitaban. También era una persona que no conocía, pues, su tradición, pues, era adorar ídolos, idólatras, con ideología, ¿verdad? Que para todo tenían sus dioses también. Entonces, dice que estaba lloviendo y hacía frío. Oiga bien, vemos ahí cómo dan la bienvenida a los isleños y van a ver lo que le sucede a Pablo. Dice que entonces, habiendo recogido Pablo ramas secas, me gusta porque Pablo, ¿verdad que a pesar de todo, llevaba ánimo? Imagínense, fue colaborador, no dijo, ay no, pues vengo cansado, imagínense tanto naufragio, imagínense tanto golpe, creo que ya mareado, ya con todo, pero no, él tenía la disponibilidad de servir y aquí se ve reflejado. Entonces vino y recogió algunas, se fue para allá, tenía ahí, ahí estaba, se fue para allá, voy a buscar una rama para hacer una fogata para que hiciera calor. Entonces dice que cuando Pablo echó las ramas a la fogata, vino y una víbora lo mordió. Una víbora vino y lo pescó de la mano. Pero ¿qué sucedió? La reacción de los isleños, pues ya van a ver. Entonces dice que cuando los isleños vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, se decían unos a otros: este hombre es un homicida. Imagínense haber dicho, si ya Dios, si se salvó de ese naufragio, de esta no se salva. Porque ellos no conocían al Dios que Pablo tenía. No conocían el poder del Señor que Pablo tenía. Amén, aleluya. Vemos que verdad que uno juzga por, digo yo, porque antes no conocía, pero vemos que nosotros, verdad, el ser humano por simplicidad juzgamos solo con ver, pero lo que hay aquí no lo conocemos y eso solo el Señor conoce. Entonces, ellos estaban esperando, verdad, que Pablo fuera, este no va a durar ni 2 minutos, que segundos, y ya este va a morir. Pues algo malo tuvo que haber hecho para que lo esté castigando. Y vemos que ellos creían en la diosa de la justicia, porque ellos tenían su diosa para todo. La diosa de la justicia lo está castigando. Lo está castigando y se va. Entonces ellos esperaban que se hinchase, que se cayera, que le pasara todo eso. Pero Pablo simplemente se la sacó, ¿verdad? Y no hizo ningún daño a la víbora. No pasó nada. Entonces cuando ya vieron que no le pasó nada, entonces dijeron, y que vienen y que dijeron, este es un Dios. Y no era la primera vez que comparan a Pablo con un Dios, ¿verdad? Dijeron, este es un Dios. Imagínense cómo cambió la mente de ser que se iba el más peligroso delincuente a ser un Dios. Vemos la diferencia, ¿verdad? Entonces, en aquel lugar dice, oye, y vemos, ¿verdad? El poder de Dios manifestado aquí también, porque Pablo no solo llegó allí a pasar por ahí por pasar. Muchos consideran este como un cuarto viaje de Pablo también, porque de cierta forma Pablo iba haciendo también el trabajo que él venía haciendo por lo largo de todos los viajes, que era evangelizar y mostrar y dar a conocer a Dios, que era lo más importante, ¿verdad? Aquellos que no eran convertidos. Entonces, el hombre principal de la isla, o sea, como dije en mi pueblo, el alcalde, dice un señor llamado Publio, dice que
nos recibió y nos hospedó solícitamente por 3 días. Entonces dice que el padre de ese Publio estaba enfermo de fiebre y de disentería. Bueno, disentería para nosotros como Diarrea. Entonces así está ese hombre, dice que estaba enfermo. Entonces Pablo al verle y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Pero oigan bien lo que hizo Pablo. Pablo oró primero a Dios. Oigan bien, me están confundiendo con un Dios. Y si yo no veo, Pablo oró a Dios, ¿verdad? Que era su Dios, para que vieran que todo lo que él hacía venía por Dios y que él no era Dios, porque si no, más nos iba a confundir, me imagino. Entonces oró a Dios y le puso su mano y lo sanó. Y vemos allí, primer milagro, ¿verdad? Vemos allí que Pablo estaba sanando ya de enfermos. Entonces dice que venían de la isla todos los enfermos para que Pablo sanase por medio de Pablo, ¿verdad? Que era el Señor quien hacía la sanación por medio de él. Y dice que al irse pues, dijeron, este se portó bien, pues vamos a darle para que lleve, ¿verdad? Dice que le dieron manutención, aparte que lo trataron bien, le dieron y las cosas necesarias que él iba a seguir utilizando para Y llega a estudiar. Roma ya. ¡Tatán! Y llega a Roma. Por fin Pablo llega a Roma, hermano. Por fin. Oigan, ya habían pasado 3 largos meses. 3 largos meses por eso. Entonces dice que se hicieron de una nave alejandrina. Por lo cual están andando ahí en una isla ahí. Entonces dice que se montaron a un barco, ¿no? Que ahí dice por enseña de Castor y Polo. Este Castor y Polo es una figura de las mitologías griegas y romanas, considerado como hijos gemelos de Zeus, Júpiter, y se utilizaba, dice, era como un dios de salvación para ellos, para los que vivían, que vivían ahí, ¿verdad? Los romanos lo guardaban según este Castor y Polo, pues era el que lo guardaba en la mar. Imagina Pablo, dijo Pablo, pues, yo sé que claro, pues, eso no tiene nada, va a querer montar ahí. Él sabía que el único que lo salvaba era Jesucristo, el único el Dios, pues, su confianza estaba en él. Y vienen y llegan a Siracusa. Está allá, miren, ya vamos paso a paso, a Siracusa. Ya casi. Ya casi. Entonces, llegamos a Regio. Y otro día después sigue su camino, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Bueno, medio rarito el nombre, pero ya va bien. Ese Puteoli, ahí llegaron, era un lugar, era una comunidad, no crean que era otra cosa, donde habían hallado hermanos. Dice que allá encontraron hermanos, llegaron allí, habían hermanos, y nos trataron bien. Y dijeron, quédate aquí. Vinieron, se quedaron 7 días por ahí. Y luego fuimos a Roma. Ya por fin, ya Pablo está llegando a Roma. ¿De dónde? Oyendo de nosotros los hermanos, dice, ellos oyeron, dice de ellos y salieron a recibirle al foro de Actos que queda justamente ahí después de Puteoli. De ahí están las 3 tabernas que suena como un nombre de Dios, digo de barrio, ¿no? Pero no era un lugar también. Entonces a verlo Pablo dio, gracias Señor, y dice que Pablo se gozó en su corazón y cobró ánimo. Y qué lindo ver a los hermanos, ¿verdad? Cuando tenemos tiempo, que no los vemos, cuando uno ya, yo le digo a la hermana, a la hermana Verónica con la hermana Rosa, siento que tiempo no la miraba ya, como medio sentida tiempo, yo me fui, me alegré en verlo. Entonces, cuando llegan a Roma, el cinturón entregó a los presos, cada quien a su lugar para donde van, al perfecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte.
Pablo era alguien especial, ¿verdad? Pablo, Dios sabía el propósito del cual él le había dicho, ¿verdad? Allá en Hechos. En Hechos que él era necesario, ¿verdad? Que él fuera porque tenía que predicar. Que era necesario, ¿verdad? Que él tenía que pasar también. Yo ya te lo había dicho, que tenían que ver que era necesario padecer a causa de su nombre. Amén. Entonces le dan a Pablo arresto domiciliario. Todos sabemos que es un arresto domiciliario, ¿verdad? Cuando a usted le dan cárcel por casa. Entonces Pablo, y vemos por fin a Pablo ya cumpliéndose ese propósito del Señor, ¿verdad? Donde le dijo que iba a predicar de él y que era necesario que predicar en Roma, ¿verdad? A reyes, a todo. Entonces vemos a Pablo predicando. Por ahí tenía una imagen también donde Pablo predica ese evangelio, predica esa palabra, que eso es lo que él venía haciendo. Entonces, oiga bien, convocó a después de eso de los 3 días, oiga bien, convocó a los principales, se fue a su pueblo, primeramente a los judíos. Y viene, convocó a los dirigentes judíos, las cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, en primera persona, ¿verdad? Varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, pues, ni contra las costumbres de mi Dios, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén y en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, recuerda que había pasado por tanto, ¿verdad? Entonces, me querían soltar por no haber en mí causa de muerte. Pero poniéndose los judíos me vi obligado a operar. ¿Se recuerdan que si Pablo lo enviamos de los judíos, pues era segura muerte? Segura muerte que le iban a dar. Entonces por eso apelé al César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Recuerden que él era un ciudadano romano. Así que por esta causa os he hallado para veros y hablarnos. Por esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Recuerden que era un preso, estaba encadenado. Pero esa no era la razón para que Pablo lo predicara. La palabra no estaba encadenada, la palabra no está encadenada, ¿verdad? La palabra más bien nos liberta de esas cadenas, nos liberta de esas ataduras. Amén. Así que, entonces dijeron nosotros, oigan bien, después de pasar tanto por Festo, por Agripa, por la mujer, por tantos tribunales, Pablo cuando le dice, no, si aquí no hay ninguna acusación en tu contra, ni cuenta nos damos de eso. Imagínense. No había llegado para allá ningún reporte a Roma de que Pablo era esto, que Pablo era el otro. Como dice, su expediente había sido eliminado. Su expediente no había nada por qué lo acusara. Entonces nosotros dijeron, pero nosotros no hemos recibido de Judea ni cartas, no ha venido nadie a hacer denuncias ni a chismosear más de ti. Pero queríamos oírlo de ti, lo que piensas. Porque de estas sectas no es notorio. Recuerden que hablaba de las sectas, no de los saduceos, todos esos de los feos, que no creían, ¿verdad?, en la resurrección de Jesucristo. Entonces, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba, oye, venían ahí tienen a Pablo preso. Dice que venía gente de todos lados. Y llegaban a Pablo y él predicaba la palabra así, sin ningún. No había impedimento ya para que él se pudiera, ¿verdad? Entonces es lo que hacía, testificaba el reino de Dios. Dice que tarde y mañana, oigan, que Pablo no se cansaba. Y nosotros a veces no queremos venir un ratito a la iglesia, digo, Solo ay no, porque ve que el viernes uno se siente cansado, ¿no? Y a uno le da
misma. Entonces vemos que Pablo no se cansaba tarde y mañana hablando del Señor Jesucristo. Claro, para eso Dios lo había enviado, ¿verdad? Amén. Entonces dice que, ¿qué era lo que hacía Pablo? Pues hablarles de Jesús, hablarles, persuadirlos acerca de Jesucristo, por la ley de Moisés y también por la de los profetas. Entonces, como no estuvieron de acuerdo entre sí, entonces al retirarse le dijo Pablo estas palabras. Y él habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, a quien nuestros padres diciendo, oiga bien, refiriéndose a Isaías 6, del 9 al 10. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y tus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Como en todo tiempo, la palabra es predicada, la palabra es dada, la palabra siempre la... Pero hay muchos sordos que se hacen los sordos y que no quieren esa palabra, la rechazan. Y así ha sido generación tras generación. Y esta generación no es la excepción, no es la excepción también, ¿verdad? Entonces, saber que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. O sea, como tú rechazaste esta palabra, entonces los gentiles, Dios me ha enviado a los gentiles para que ellos escuchen esta palabra, para que ellos oirán esta palabra. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque gracias a eso estamos usted y yo aquí hoy en día. Si no fuera por eso, pues no sé dónde estaríamos. Dios es grande y misericordioso, ¿verdad? Que murió por usted, por mí, por toda la humanidad, sin excepción alguna. Entonces, cuando Pablo dijo esto, los judíos se fueron teniendo grandes discusiones. Oye, yo estoy echando. Como dijo, cuando uno no está de acuerdo, ¿verdad? Es que yo no le creo. Tantas cosas que iban diciendo. Y oye, como dice, habla de nosotros. Entonces, oye, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y seguía Pablo allí y recibía todo lo que venía. Y predicaba el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y termina. Amén. Y ahí termina. Y hermanos, ¿verdad? Jesús, quiero darnos con esta reflexión. Jesús siempre está en nuestra tempestad y nos da esperanza. Amén. ¿Cuántas veces hemos caído y Él nos ha levantado? ¿Cuántas veces hemos naufragado por tormentas oscuras? ¿Cuántas veces han venido tantos problemas a nuestra vida y cual sentimos que no podemos más? Pero viene, ¿verdad?, el Señor Jesucristo para salvarnos. Y aquí vemos también que muchas veces nosotros queremos salvarnos por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y vimos como esos presos querían salvarse por su propia cuenta. Pero nosotros por sí solos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, ese socorro, decir el salmista, ¿de dónde viene mi socorro? El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esa es nuestra confianza en Jesucristo, porque fuera de Él nosotros estamos perdidos. Vemos también aquí, ¿verdad?, la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Verdad que Dios siempre se manifiesta? Y Dios se sigue manifestando hoy en día también. Dios es el mismo de ayer y por todos los siglos. Dios no cambia, hermanos, quienes cambiamos somos nosotros. Él sigue siendo ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, que no importa la prueba que hoy usted esté pasando, Él va a estar ahí teniéndole la mano. Porque nosotros podemos prepararnos, como dice ese proverbio, el caballo se alista para la batalla, pero la victoria es la del Señor. Amén. Nosotros podemos hacer nuestros propios planes, podemos decir, mañana hago esto. Pero no sabemos el día mañana, no sabemos lo que el destino nos tiene preparado, ¿verdad? Por eso en el nombre de Jesucristo siempre debemos de poner nuestros planes y nuestras metas. Y lo último, hermano, a pesar de todo lo que podemos aprender de esta lección, a pesar de todo, el plan de Dios se cumple. Si lo que Dios le prometió, Él lo va a cumplir. La obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Él la va a cumplir. Y no importa que usted naufrague, que usted, ¿verdad?, pase tormentas, que usted pase tempestades, que usted pase dificultades, que usted se caiga,
que se levante, Dios lo va a sostener. Y Él lo va a guardar y lo va a cuidar. Aunque veamos como Jonás. Y recuerden que el libro de los Hechos no está terminado. Aquí sigue abierto. Pero mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día para figurar en este libro de los Hechos? ¿Será que un día apareceremos aquí o no? Y lo dejo con esa idea. Muy buena pregunta. Dios les bendiga, hermano. No sé si preguntas, si tienen inquietudes, comentarios, pueden también preguntar. ¿Comentarios? No, yo sí tengo una que qué bueno que como la veo creciendo Dios en su palabra, ¿verdad? Que le ha ido mostrando, le ha ido creciendo tanto personalmente como espiritualmente. Se ve el desarrollo de su palabra y cómo la narra y cómo juntó todo junto entre ciudades y ciudades y cómo la coordina. Entonces, aunque nosotros no sepamos mucho por medio de toda la forma como se muestra, como que hace más impacto en nuestros corazones. Y como dice usted, va llegando, se llegó a Roma y usted le tocó el último capítulo de Roma y lo hizo muy bien. Dios la bendiga siempre y sigamos adelante, ¿verdad? Sí. Porque dice animados unos a otros, entonces hay que seguir animándonos unos a otros porque vienen días difíciles y solo en Jesucristo que podemos salir adelante. Él es el que nos guía, nos ciñe de poder, dice, y a base de su testimonio y nuestro testimonio, así nuestro otro hermano, Él nos va a ciñir de poder. Con solo una palabra, darla por medio de Él, creyendo que Él lo va a hacer, podemos sanar a una persona, no nosotros, no, por medio de Él. Y es un testimonio vivo que podemos seguir adelante. Y entonces Él es el que va a dar ese testimonio hacia otra persona y otras personas van a venir hacia nosotros o van a hacer el testimonio en otro lado para beneficio de otras personas. Tal vez a veces hemos predicado el Evangelio y no han venido a este lugar, pero sí han sido testimonios para otro lado y de bendición para otros lugares. A veces nosotros decimos que a veces no estoy perdiendo tiempo, no pasó nada aquí. Bien, hizo un impacto bueno, pero Dios es misericordioso y Él sabe para dónde nos guía y para dónde es mejor que esa persona se vaya. Y ahí es donde el Evangelio se va expandiendo y es de testimonio para las naciones, como decía Pablo. Amén. Amén. Me gusta el número 28, donde dice que, pues, que a los gentiles, sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y a ellos oirán. Es como que somos escogidos. Me gusta eso. Ya, ahí más. Solo una connotación en cuanto al consejo que le dio Pablo cuando les dijo que no era bueno que zarparan porque iban a tener pérdidas. Y si vemos después más adelante, dan como la razón del vino en su caso, aunque él no navega, pero tiene a Dios con él. Muchas veces damos consejos y no siempre la gente los toma, porque tal vez se dejan llevar por sus conocimientos o trae al capitán del barco, su preocupación mayor era la nave y lo que llevaban en la nave, más que nada los prisioneros no eran tan importantes para él. A veces tenemos que tomar en cuenta quién nos da el consejo y orarle al Señor. Si el consejo viene de alguien que tiene temor de Dios,
y nos está dando un buen consejo, ponerle atención, ¿no? Y lo otro es cuando llaman, ¿verdad?, a que vayan a ayudarle a Pablo, ¿no?, sus amistades, los buenos amigos, ¿verdad?, no los amigos que tenía Job, sino que buenos amigos, ¿verdad?, los amigos que te animan a seguir a pesar de la tempestad y no a meterte más en problemas, no a ensuciarte tal vez como muchos de ellos están sucios y quieren que otros también sean ensuciados. Los buenos amigos son los que te van a dar ánimo, son los que te van a dar las fuerzas, los que te van a ayudar, te van a curar, van a dar líneas y van a ayudar. Perfecto, hermano, Dios me lo bendiga. Entonces, den un aplauso al Señor por la vida de Sandy, por lo que viene siendo, por la enseñanza y todo lo que pudimos aprender esta noche a través de su palabra. Y bueno, todo lo que hemos terminamos hechos, hermanos. Gracias a Dios pudimos terminar. Gracias a ustedes pues, por su atención y por formar parte de esto. Porque imagínense, si ustedes no están aquí, entonces no tenemos a quién enseñarles, ¿no? Entonces, ustedes han sido parte también de este proyecto y les damos muchas gracias por su atención y su participación. Y bueno, desde ya, pues, les recuerdo que vamos a continuar. No terminamos con hechos, sino continuamos. Este fue apenas el primer libro. Más adelante tenemos ya planificado, pues, continuar con los estudios. Y si usted tiene el deseo de querer seguir aprendiendo, de querer prepararse y desarrollarse, también se puede sumar, ¿sabe? Este no es un club VIP, ni un club privado, nada de eso. Las puertas están abiertas para quien quiera pues, venir y aprender y poder dar lo mejor que usted tiene para el Señor. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, pues bueno, no sé si tenemos, los Facebook. Para los que nos ven de Facebook, a los Facebookeros SA, les saludamos desde Austin, Nueva York. Les invitamos a nuestro servicio el domingo a las 2 de la tarde y el próximo viernes a las 8 de la noche.